Bien, vamos a continuar con el libro de doctrina. Vamos a considerar hoy en el nombre del Señor Jesucristo las ordenanzas para la iglesia. Y vamos a ir primeramente al libro de Romanos, capítulo 6. Las ordenanzas para la iglesia, como sabemos, son dos: el bautismo en agua y la cena del Señor. Y vamos a ver algunas referencias en la palabra de Dios. Romanos, capítulo 6 y el versículo 3. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hay varias referencias que podemos considerar. Nosotros vamos a ver algunas en el libro de Gálatas, capítulo 3 y el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Otra referencia encontramos en Colosenses, capítulo 2, del versículo 10 al 15. Bueno, esta ordenanza nos habla de nuestra identificación con el Señor Jesús en su muerte y resurrección. El Señor Jesús fue bautizado en el Jordán, el bautisterio de Dios. Mateo capítulo 3 y el versículo 13 al 16. Y Él se identificó a sí mismo con nosotros en su muerte, sepultura y resurrección. Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Y este bautismo miraba hacia Jesús. Para los que toman nota, Marcos capítulo 1 y el versículo 4. Y Hechos capítulo 19, versículo 4 al 5. El Señor Jesús no bautizaba, sino que lo hacía por medio de sus discípulos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, verso 22 dice: Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Los apóstoles de la iglesia también practicaron el bautismo. Libro de los Hechos, ahí encontramos varias referencias. Hechos, capítulo 2 y el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 8. Y el versículo 15. Hechos capítulo 8 y el verso 15 y 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Otra referencia encontramos también aquí, Hechos capítulo 10 y el verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hay muchos grupos que bautizan en el nombre de la Trinidad. Pero la ordenanza a la iglesia, según encontramos en las cartas de Pablo,
Dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Hay muchos malentendidos, pero se trata de una mala interpretación de la palabra de Dios. La ordenanza a la iglesia es en el nombre del Señor Jesús. Los apóstoles de la iglesia bautizaron. Hechos capítulo 9 y el verso 18. Saulo y Cornelio también fueron bautizados. Libro de los Hechos, capítulo 9 y el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y en el capítulo 10 y en el verso 48 vemos la referencia con respecto a Cornelio. Así que esta es una de las ordenanzas, el bautismo en agua, que como dije, representa y nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor Jesús, y eso es algo que hacemos público, como testimonio de haber tomado una decisión de fe. Por lo tanto, corresponde a una persona con entendimiento. La falsa enseñanza hace que se bauticen niños. Bueno, eso es incorrecto, porque este es el testimonio de haber recibido al Señor Jesucristo. Y un niño, si bien es salvo por su inocencia, pero no tiene la evidencia en su vida de haber comenzado una nueva vida. Y vemos también la forma. El bautismo en agua es un bautismo de inmersión. Yo a veces he hablado con otros pastores y dice un poco más de agua no quita los pecados. Error, porque uno se identifica en la muerte y resurrección. Y es muy importante interpretar realmente la figura. Uno está dando testimonio público de su fe. Así que de eso habla el bautismo. Ahora vamos a considerar la segunda de las ordenanzas, la cena del Señor. Bueno, cuando leemos la carta del apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 11, vemos que el Señor le autorizó al apóstol Pablo a observarla y a enseñarla. 1 Corintios, capítulo 11, y el verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pablo recibió del Señor este encargo, no de otros apóstoles. Bueno, aquí mismo en este capítulo 11 y en el verso 25, leemos, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, el tiempo de observancia no está especificado en la Escritura, pero sabemos que esto vamos a practicar hasta que Él venga. Bueno, aquí en el versículo 26 vemos también, por medio de esta práctica están conectados los dos advenimientos de Cristo. 1 Corintios 11 y el verso 26. Otro punto muy interesante con respecto a la cena del Señor. Participar indignamente. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 20. Dice, cuando pues os reunís, vosotros esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga.
Pues que no tenéis casa en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Bueno, el orden en la cena del Señor. Bueno, esto nos habla de una cena de comunión. Cena de comunión. Y hay muchos malos entendidos con respecto a esta cena. No hay un tiempo especificado en que se debe practicar. Algunos lo hacen el primer domingo de cada mes, otros lo hacemos a veces hasta los cultos nocturnos. Es una cuestión de la revelación y la luz de cada líder en cada congregación. Lo importante es interpretar realmente qué representa. Cuando el Señor Jesús hace 2000 años pagó en la cruz por nosotros, manos impías tocaron ese cuerpo. Por eso la importancia que encontramos aquí, esto pertenece, es un privilegio para todos los hijos de Dios. Todo aquel que recibió al Señor Jesucristo puede participar con total libertad. ¿Y qué más encontramos aquí acerca de este privilegio? Bueno, el privilegio de poder juzgarnos a nosotros mismos para estar libres delante de nuestro Dios. Y encontramos aquí en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Muchos utilizan este pasaje para hacer que hermanas y hermanos no participen. Dice, bueno, si usted está separado, si usted no cumplió tales requisitos. Lo que la palabra de Dios se refiere al hablar de participar indignamente, habla de aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Esto es algo que corresponde a la familia de la fe. Y como dije, por malinterpretar la palabra, se hace que muchos no participen de este verdadero privilegio. Tenemos la oportunidad de juzgarnos. Y dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, a la palabra juicio que encontramos aquí, que acabamos de leer en el verso 29, en realidad la palabra que corresponde es la palabra disciplina. Y en algunas versiones se la traduce con la palabra castigo o condenación. Gálatas capítulo 6 y el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así la palabra de gracia nos enseña. Y es muy fácil criticar al fracasado. Eso es propio de nuestra vieja creación. El problema cuando a veces pasan los años y no aprendemos a reconocer nuestra vieja creación. Siempre está criticando, siempre está opinando negativamente, pero nuestra parte es alentar a la vida de fe, a todo el pueblo de Dios. Y en el andar vamos a encontrar hermanas y hermanos con dificultades, pero nuestra parte es colaborar para restaurarle. Esa es la forma de la gracia. Por supuesto que un hermano sin enseñanza no va a aceptar esto. Pero qué lindo si todos podemos ser partícipes realmente de esta bendición. Bueno,
Esas serían las dos ordenanzas que encontramos en la palabra de Dios con respecto a la iglesia. Y también vamos a encontrar un punto que para muchos ha sido una controversia acerca de la cobertura de la cabeza de la mujer. Y vamos a recurrir a la palabra de Dios. No hay otra forma. Primera de Corintios y en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 5. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pues todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, como dije, ha sido un tema de gran controversia, aún hasta el día de hoy dentro de las congregaciones. Y yo creo que no es tan difícil de interpretar. Si dependemos del Espíritu Santo y hay un espíritu de gracia, podemos interpretar correctamente la palabra de Dios. En primer lugar, quiero decir que tengo una cierta delicadeza al tocar este tema, porque es un tema referente a las mujeres. Yo a veces me asombro cómo hermanas y hermanos desde un púlpito hablan de temas tan livianamente cuando ellos no son mujeres, o cuando no son obreros, o cuando no son pastores. Hablan de una forma realmente asombrosa. Por eso yo creo que hay que ser muy respetuoso para tocar algunos temas. ¿Qué es lo que representa? Bueno, en primer lugar, vemos cómo Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y si usted observa la palabra, la forma en que él se expresa, no está hablando, no dice hermanas, hermanos, santos, está hablando de varones y mujeres. Si bien está hablando del pueblo de Dios, aquí está hablando de lo que representa el hombre y la mujer. ¿Y qué va a representar? Bueno, esta cobertura de cabello habla de sujeción, y vemos aquí en esta porción que hemos leído, dice, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Una mujer que se corta el cabello o que no tiene revelación de lo que ella representa, se puede tipificar e identificar con el catolicismo romano, que de ninguna manera se sujeta a la palabra de Dios.
Por eso la importancia de tener revelación, porque hacer uso de esta costumbre sin revelación es lo mismo que nada. Realmente la importancia que tiene actuar, pero si la palabra de Dios es revelada. Note lo que dice el verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver los ángeles con esto? Bueno, nosotros sabemos por la palabra de Dios que los ángeles se rebelaron en el principio junto a Satanás. Y hoy una mujer que tiene revelación y sabe cuál es su lugar y qué es lo que está representando. Es lo mismo cuando la palabra de Dios habla acerca de estrechar la diestra como un símbolo de compañerismo. Muchos estrechan la diestra y no tienen idea de lo que representa. Bueno, así también cuando vemos la cobertura de la cabeza de la mujer. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se adelantó y dice en el verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso. Se ve que ya había alguno hace 2000 años atrás y así hasta el día de hoy. La verdadera cobertura que encontramos descrita aquí en la palabra de Dios es la cobertura que utilizan los musulmanes hoy. O sea que a la mujer se le verían los ojos, nada más. Porque la idea es que desaparezca su cabeza. Porque eso es lo que está representando. Eso es lo que representa. Ella como tipo de la iglesia, su cabeza es Cristo. Bueno, sin embargo, vemos andando el tiempo que ahora hay un montón de modas. Y a veces se quiere imponer. Pero como dije, esto es un tema de revelación. Solamente es un tema de revelación. Voy a leer un comentario que encontramos aquí en el libro de Doctrina. La mujer que rehúsa llevar la cobertura de la cabeza cuando ora o profetiza, interiormente imita a lo de la iglesia falsa llamada la gran ramera, la cual ha rehusado sujetarse a Cristo y usurpado autoridad sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17 y el verso 1. La sujeción del hombre a Cristo y de la mujer a su marido debe ser una sujeción de amor. Como dije, si no hay revelación, no tiene sentido. Pero si hay revelación realmente para testimonio. Interpretar realmente lo que representa. Y nosotros, cada uno de nosotros, formando parte del pueblo de Dios, también estamos siendo transformados. Y la mujer tiene este privilegio de representar lo que es la sujeción. Y así también nosotros, que en nuestro andar tenemos nuestra cabeza natural y a veces dependemos de otras cabezas hasta que el Espíritu Santo hace una obra y dependemos realmente de nuestra cabeza que es Cristo. Y de eso habla este cuadro, que parece tan difícil de interpretar. Algunos creen que es una de las ordenanzas de la iglesia, pero no lo es. No lo es, pero sin embargo hay que pedirle sabiduría al Señor para realmente interpretar de qué está hablando, Bueno, dice aquí también, aunque estemos viviendo en un tiempo de decadencia espiritual, el versículo 6 de esta porción nos da más claridad. Realmente interpretar de qué está hablando aquí. Bueno, eso sería lo referente a las ordenanzas a la iglesia. Así que encontramos dos que estuvimos considerando y vimos también acerca de la cobertura de la cabeza de la mujer. ¿Qué es lo que representa? Y dice, qué hermoso cuadro si tiene revelación de su privilegio.
y que una criatura redimida pueda testificar, dice, por causa de los ángeles. Ustedes no se sujetaron, pero aquí hay alguien que se sujeta. ¡Qué hermoso cuadro! También un tipo de la iglesia, de los vencedores, en sujeción. Su verdadera cabeza es Cristo. Pasamos a la otra lección, el gobierno de la iglesia. Lección número 29, el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia pertenece únicamente al Señor Jesucristo, como la única cabeza establecida y ordenada por Dios. Efesios 1, verso 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que aquí vemos en la palabra de Dios quién es realmente quien gobierna la iglesia. Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Siempre enseñamos, cuando estamos ante la presencia de una enseñanza errónea, contaminada, lo que se hace es exaltar al hombre como cabeza de la iglesia. Si usted mira el catolicismo romano y todas las hijas que han salido de esa iglesia falsa, siempre exalta a hombres como líderes, pone hombres como cabezas de las organizaciones. Y ahí encontramos la sutileza satánica para desvirtuar la palabra de Dios. Hay una sola autoridad en la iglesia y es el Señor Jesús. Ese punto tenemos que tener bien claro. Bueno, después el ser humano, escuchando la enseñanza contaminada por los demonios a través de los siglos, comenzó a cambiar muchos puntos doctrinales, por eso siempre recurrimos a la palabra de Dios. Y ese es el lugar más seguro para nosotros, la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar la verdadera forma. Bueno, ese es el punto primordial con respecto al gobierno de la iglesia. Bueno, sabemos también por la palabra de Dios que en las congregaciones Dios estableció obreros para llevar a cabo la predicación del Evangelio, el desarrollo de su obra, y todos estamos en sujeción a nuestra cabeza, el Señor Jesús, y a su palabra. Esa es la forma correcta. Bueno, vamos a encontrar varias expresiones. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Aquí con los hermanos, los días miércoles estamos estudiando Tesalonicense. Y justamente veíamos el problema en el trato para con los obreros en las iglesias. Y vimos que habitualmente oscilamos entre los extremos. Por un lado encontramos en la cristiandad pastores que se quieren enseñorear de la grey. Bueno, eso es un principio satánico. Pero también encontramos por el otro lado lugares donde los pastores no tienen nada que ver, lo que dice el pastor no tiene ningún valor. Eso también es un principio satánico. Porque este mundo donde vivimos no acepta las autoridades. Y a veces eso entra a las iglesias también. Así que el Espíritu Santo nos tiene que dar el equilibrio. Y el equilibrio vamos a encontrar por la palabra de Dios.
No hay otra forma. Especialmente quien les habla ha tenido mucha experiencia en mi antigua vida con respecto al trabajo de Satanás. Y yo sé bien cómo el enemigo entra donde no hay autoridades y a veces torpemente se socava la autoridad dentro de la iglesia para que Satanás haga un desastre. Así que necesitamos sabiduría de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. Y el versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí encontramos varias cosas interesantes. Vemos en estos versículos, no encontramos la expresión ustedes que están sobre la grey, sino que están entre la grey, que está entre vosotros. La falsa enseñanza ha hecho énfasis y de hecho encontramos una gran cantidad de congregaciones infectadas con esta idea del señorío. Y bueno, que el Señor realmente nos libre de ese espíritu. Porque si Dios nos ha dado un ministerio, hay algo que todos tenemos que tener bien en claro, y yo digo para los que están aquí y también para los que nos están escuchando por internet. Si Dios nos dio un ministerio, nadie nos va a quitar ese lugar. Porque a veces ocurren circunstancias que el Señor permite y el enemigo empieza a hablar a nuestra cabeza y empezamos a razonar. Pero uno puede estar bien tranquilo que los ministerios que Dios levantó, ese es el punto, que Dios levantó, quédese tranquilo, que nadie le va a quitar. Pero cuando estamos dudando cuál es la procedencia de nuestro ministerio, entonces sí, esté intranquilo, póngase a orar realmente. Vamos a avanzar un poco más, ya la hora se está yendo, así que vamos a ver un poco más acerca de esta autoridad que no la da el hombre, sino Dios. Él debe levantar los ministerios, no hay otra forma. En este tiempo moderno, muchos dicen, voy a estudiar para ser un pastor o para ser un evangelista. Pero si no tiene el llamado de Dios, no tiene ningún sentido. Y eso lo único que produce daño en la obra de Dios. 2 Corintios capítulo 13. Hoy vivimos un tiempo donde está lleno de obreros que dicen voy, pero no dice soy enviado. Ahí está el punto. ¿Será que realmente Dios nos llamó? Si Dios nos llamó, Él se va a hacer cargo. No hay ningún problema. 2 Corintios capítulo 13, dice en el versículo 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué le dio autoridad? Para edificación y no para destrucción. Hay muchas cosas que un obrero del Señor debe aprender. En primer lugar, la prudencia. La prudencia. Hay muchos pasajes donde vemos al apóstol Pablo hablando acerca de los obreros como embajadores. Un embajador, la característica es la prudencia. Y eso solamente Dios puede darnos. Una autoridad que edifica. Satanás se regodea viendo cuando la obra de Dios sufre, muchas veces por causa de malos obreros. Pero el apóstol Pablo, y así también cada uno de nosotros, somos llamados, dice, con una autoridad que fue dada para edificación y no para destrucción.
Tenemos que, como dije, ser llamados por Dios, capacitados por Dios, y tenemos que tener la visión correcta. En primer lugar, para cuidar que la enseñanza de la palabra sea exacta, conforme a la gracia de nuestro Dios. Ese es donde mayor tiempo disponemos los pastores, en buscar una comida sana, que realmente alimente y edifique. Esa es realmente la forma. Libro de Filipenses, capítulo 1. En este tiempo que vivimos, el Evangelio está lleno de filosofía y de psicología. Y bueno, por eso no nos podemos apartar de la palabra de Dios. Ahí encontramos la fuente del alimento y del agua verdadera. Filipenses capítulo 1 y el versículo 16. Esto pasaba hace 2000 años atrás, pero también pasa el día de hoy. Había este tipo de obreros, pero también había fieles, así como hay hoy también. Dice Filipenses 1 y el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ojalá que cada uno de nosotros también tengamos esta revelación, cada uno desde el lugar que el Señor nos puso. Por supuesto, no siempre vamos a encontrar predicadores, pero hay muchas formas de trabajar para el Señor. Aquí está nuestro hermano Marco, él no predica, pero él cumple su función en la expansión de la palabra de Dios. Y todos tenemos que tener esta visión, esta responsabilidad, aún en este tiempo de tanta oscuridad. Bueno, encontramos aquí un comentario muy interesante. Dice, debe usarse el ministerio y la autoridad de parte de Dios para corregir enfáticamente el error doctrinal. Cada ministro es un cuidador de la iglesia y de las verdades del Evangelio. La sabiduría de Dios, que siempre salvaguarda su obra. Bueno, gracias al Señor porque en estos 2000 años Dios siempre levantó hermanas y hermanos fieles que tuvieron este compromiso. Yo siempre les digo a los hermanos, hoy no está ni el apóstol Pablo, ni Timoteo, ni Lucas, hoy estamos nosotros aquí. Y no podemos mirar para otro lado. Ya nuestros antecesores, como nuestro hermano Andrés Aragón, nuestro hermano Filemón, nuestro hermano Bonilla, no están. Ahora estamos nosotros aquí y tenemos esta gran responsabilidad que con la ayuda del Señor vamos a poder cumplir. Bueno, vamos a avanzar, ya la hora se nos está yendo. Otro punto muy interesante, también voy a aprovechar a leer esta porción, dice, el mal uso de un oficio puede traer la condenación del diablo, quien cayó por mirarse a sí mismo. Bueno, esto tiene que ver con lo que recién les comentaba. Nosotros sabemos que la victoria consiste en desaparecer de la escena. Los hermanos sin enseñanza les gusta que lo aplaudan, que lo alaben y se dice piropo a sí mismo. Bueno, ese es el error. Nosotros sabemos que mejor desaparecer y que solamente el Señor Jesucristo aparezca. Ahí, ese es el lugar más seguro, porque ahí Satanás no va a poder entrar. Y tenemos que aprender dónde radica la victoria. Ese es el lugar de la victoria. Otro punto muy interesante. Cada pastor tiene un campo de acción en que el Espíritu Santo le ha puesto. Es independiente de otros pastores y a la vez dependiente de una unidad de amor. Reconociéndonos como un cuerpo,
discerniendo el cuerpo de Cristo como uno en cada momento. Ese es un punto que también tenemos que interpretar. En cada congregación hay un siervo que fue levantado por Dios y que tiene una revelación y una visión. Por supuesto que todos no tienen esa visión, pero nuestra parte es respetar esa visión. Respetar. Las grandes divisiones de estos últimos años, eso puedo hablar por experiencia, es porque en el trato no se respeta la luz de otro siervo y se quiere imponer, y de ahí al fracaso no hay nada. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, es bien claro cuando dice: hasta lo que hemos alcanzado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y si otra cosa sentís, eso lo revelará Dios, dice. Bueno, sin embargo, vemos vez tras vez el fracaso. Así como en lo natural, cuando un avión se estrella, los que entienden qué es lo que van a buscar, la caja negra. Ahí dice, ahí está por qué se estrelló esto. Bueno, yo creo que el Señor ya nos mostró por qué no funciona la comunión entre las iglesias, porque se quiere imponer la luz. Bueno, para eso necesitamos madurez y sabiduría que viene del cielo. Cada pastor tiene una visión, pero si realmente nos respetamos, entonces vamos a poder avanzar mucho. Pero yo a veces escucho cada comentario, yo digo solamente alguien que no ha crecido, que no ha madurado. Puede tener una actitud tan de niño, me enojo y no hablo más. Bueno, entonces no va a funcionar. El apóstol Pablo, como el apóstol de los gentiles y misionero fundador, tuvo autoridad general sobre las iglesias, como un obispo o misionero. Hoy todos dependemos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ellos realmente van a guiar nuestra vida. Otra cosa que encontramos muchas veces en la iglesia en la actualidad, las organizaciones humanas. Muchos dicen, porque yo estudié en tal lugar, me preparé en tal lugar, fui ungido por el pastor fulano. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, 2 Timoteo, capítulo 4. Timoteo, como sabemos, era un colaborador del apóstol Pablo, estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, y a aquel lugar le habrá llevado Pablo para ungirlo, para prepararlo. Hoy los hermanos preparan una ceremonia, se juntan varios líderes ahí. Pero mire qué lugar precioso donde Timoteo fue llevado. 2 Timoteo 4, verso 1 dice, te encarezco delante de Dios. Este es el llamamiento de la gracia. Si por ahí a usted lo ungieron en una ceremonia, bueno, gracias al Señor por ese momento. Pero este es nuestro lugar y esta es la forma. Si a usted le toca el día de mañana estar con algún hermano o una hermana que van a estar al frente de una obra, tenga presente esta porción. Nuestra responsabilidad no es delante de los hombres, sino de Dios. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Mira el lugar que lo llevó. Porque a veces si vamos delante de hombre falible, podemos tener una excusa. Bueno, dice, justo estaba el pastor fulano. Pero acá no tenemos ninguna excusa. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Qué hermoso! Yo siempre decía que ese fuera mi lugar de ungimiento. Y gracias al Señor, porque ese lugar solamente la gracia de Dios nos muestra.
Yo a veces escucho tantas cosas, pero mejor ir siempre a la palabra de Dios. Ese es nuestro lugar. Si usted es obrera y obrero del Evangelio, nuestra responsabilidad es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y si eso es revelado a nuestra vida, entonces vamos a tener una actitud noble para con el Señor que conoce todas las cosas. Bueno, Efesios capítulo 4 y el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dios constituyó, dice aquí la palabra de Dios. Por eso tenemos esta seguridad y esto da descanso a nuestra vida. Porque no encontramos que tengamos que constituir nosotros. Yo digo, es una gran cosa saber y tener esta confianza que Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Por eso estamos aquí hoy. Porque si fuera por los hombres, no sé qué podría pasar. Pero aquí encontramos que Dios mismo preparó todas las cosas con un propósito. Y a veces nosotros pensamos equivocadamente que las personas están ahí por algún designio del hombre natural. Pero nuestra parte es orar para que la obra de Dios siga adelante como hasta ahora y ser todos bendecidos. Y dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta perfección no es una perfección natural. Los que no tienen enseñanza dicen, bueno, para ser un buen obrero hay que estudiar psicología, hay que estudiar un montón de cosas. No, un buen obrero predica a Cristo. Y si nuestra vida se va perfeccionando, es la perfección de Cristo, no es una perfección humana. No se vaya a confundir con cosas naturales que a veces quieren enseñarle. No, la verdadera perfección es Cristo en nosotros. Y los mejores obreros se va a manifestar si en mi vida y en su vida se manifiesta Cristo. No hay otra forma. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a tomar un recreo.